Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan, chicos? Hola, profe. Sí, Sí, ¿se escucha Hola, profe, claro? sí. Sí, sí. ¿Cómo van? ¿Cómo la van llevando con esta cuarentena? Se hace largo, bien. ¿no? Sí, profe, bastante. Bastante. Bueno, el tema de hoy es el aparato urinario, ¿sí? Les voy a agradecer para que no se haga muy monótona y muy tediosa la clase, que si algunas cosas, porque tienen muchos términos que por ahí no entiendan. Si algo no entienden, me paran y me preguntan, ¿sí? Lo mismo cuando terminemos, como siempre, queda grabada y la vamos a subir a la plataforma, y también voy a subir el PowerPoint solo, por si les sirve así para estudiar también, ¿sí? Como herramienta para estudiar. Empecemos entonces. El aparato urinario, como nosotros sabemos o relacionamos, tiene que ver con la producción y la eliminación de la orina. Y está compuesto por una serie de órganos. Los más importantes o los órganos principales, porque en realidad todos los órganos de nuestro cuerpo son importantes y son vitales, son los riñones, que vamos a encontrar en número de 2. ¿Sí? A ver, los tenemos acá. Órganos pares ubicados en la senda renal, en el retroperitoneo. Esta es una reseña anatómica, ¿sí? Está por detrás de esa bolsita que decíamos del aparato digestivo que cubría todos los órganos abdominales. Por atrás de esa bolsita, en el retroperitoneo, entre los músculos de la espalda y la pared posterior del peritoneo, vamos a encontrar los riñones, que son dos, son órganos pares, ¿sí? Órganos macizos o parenquimatosos, por lo cual no los vamos a describir en capas, sino como parénquima y estroma. Parénquima, las células que le dan la función, o las estructuras que le dan la función, y el estroma, las estructuras que le dan sostén. ¿Cuál es la función de estos órganos? De los riñones, porque además acá también va a estar constituido por la pelvis renal, los dos uréteres que son pares, acá los tenemos en la imagen, uréteres, también que son uno de cada lado, y la vejiga urinaria y la uretra, ¿sí? Estos son los órganos que componen el aparato urinario. Entonces, los riñones, órganos pares macizos, los uréteres, la vejiga urinaria, que es un solo órgano, y la uretra, que es distinta a la uretra cuando es femenina o masculina. Vamos con la función de los riñones. Los riñones son los reguladores de la homeostasis. Homeostasis quiere decir es el que regula el equilibrio del medio interno en cuanto a lo que son los líquidos y los electrolitos, ¿sí? No solamente la cantidad de agua, de líquido, sino también los electrolitos, sodio, potasio, cloro, magnesio, todo lo que son los electrolitos. El riñón regula eso. Es un órgano que filtra la sangre y elimina los productos de desechos, los productos que pueden ser tóxicos para nuestro organismo, o el buen funcionamiento de nuestro organismo. Por ejemplo, los elementos nitrogenados, como la urea, que es muy tóxica, el ácido úrico, la creatinina, y todo eso se filtra en el riñón y se lo elimina por la orina. Elabora productos hormonales, ¿sí? O sea, hasta acá tenemos tres funciones. Una es que regula los líquidos y los electrolitos. Otra que filtra la sangre, son órganos de filtración, de todos aquellos productos que nos puedan causar daño, sobre todo los productos nitrogenados, la urea, el ácido úrico, la creatinina. Elabora productos hormonales, como la función hormonal del riñón es la producción de una hormona que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que lo que hace es estimular la producción de la serie roja de las células de la sangre, o sea, estimula la producción de eritrocitos, de glóbulos rojos en la médula ósea.
sintetiza enzimas como la renina, que la renina ya vamos a ver, participa en un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que es el regulador de la presión arterial. El principal regulador de la presión arterial en nuestro organismo son los riñones, ¿sí? La presión arterial la regulan dos aparatos o sistemas, ¿sí? El urinario a través de los riñones y el cardiovascular a través de lo que es el corazón como bomba y la resistencia periférica o, digamos, la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Pero principal es el riñón, regulador de la presión arterial, que lo hace a través de varios mecanismos, y uno de ellos la producción de renina. Intervienen también en el metabolismo de la vitamina D, que ya dijimos que la vitamina D lo que producía es ayudar a fijar el calcio en los huesos y estimula el sistema inmunitario. Vamos, estas son todas generalidades de las que hablamos hasta ahora, anatómicas y funcionales, o sea, fisiológicas del riñón, y ahora vamos a introducirnos específicamente en la histología del riñón. El riñón, porque es un órgano macizo, parenquimatoso, como habíamos dicho, tiene una cápsula. Todos los órganos macizos, la mayoría, tienen una cápsula, que es una cápsula de tejido conectivo denso, y tiene células que son miofibroblastos. Quiere decir mio, es que tienen propiedades de los músculos, porque se contraen, son células que son fibroblastos, con características de fibroblastos que son capaces de producir otras células. ¿Se acuerdan que el fibroblasto era una célula del tejido conectivo que podía producir cualquier otra célula? Tienen propiedades del fibroblasto y tienen propiedades de los miocitos, que son las células musculares. Quiere decir que pueden producir o reparar algunas células y puede contraerse. ¿Sí? El riñón tiene una cápsula que puede contraerse. Está formado, la cápsula, a ver, acá está en este esquema, dibujada en un marrón más oscuro. En este gráfico no se alcanza a ver bien, estaría por ahí afuera. Este es un esquema y esta es una foto histológica de microscopio óptico. Esa sería la cápsula. Por debajo de la cápsula vamos a encontrar una zona más oscura y bien periférica, que es la corteza del riñón. Entonces el riñón va a estar descrito como corteza y médula, ya vamos a ver. ¿Sí? Que en este caso, en el esquema, lo tenemos acá, representado en este amarillito, vendría a ser, en este color amarillo, que es la corteza. Y en el preparado histológico es lo que vemos más oscura, más basófilo, es todo esto. Así. Y tiene una médula que está representada por las pirámides renales o pirámides de Malpighi. ¿Sí? Acá. Las tenemos acá en este esquema. Las pirámides medulares o pirámides de Malpighi. Que cuando vemos un riñón, por ejemplo un riñón de vaca que se puede ver en un asado, lo vemos partido a la mitad, abierto, se pueden ver las pirámides. Son estructuras macroscópicas. Estas pirámides tienen una base, que es la parte ancha, que da hacia la corteza, y tienen un vértice que es redondeado. En lugar de ser las pirámides que tienen un vértice puntiagudo, estas tienen un vértice redondeado. ¿Sí? Y en ese vértice se encuentra así perforado, y a eso se llama el área cribosa de la pirámide, ¿sí? Porque tienes un vértice redondeado con varias perforaciones, que van a permitir el filtrado, ya vamos a ver, el pasaje de los líquidos. Entonces tiene una cápsula, una corteza y la médula. La médula está constituida entonces por las pirámides de Malpighi. A su vez, la corteza es todo esto, pero envía así como columnas hacia la médula, que lo vemos acá en amarillo, y eso se llaman columnas de Bertini. ¿Sí? Acá lo vemos acá, ahí. Y la médula envía rayos
que no se ven bien en este preparado, que es hasta acá, de la base de la médula, de la pirámide, va a enviar rayos medulares hacia la corteza. ¿Sí? Desde acá, desde la base, va a enviar rayos medulares hacia la corteza. Entonces vamos a tener columnas de Bertini, que son columnas de corteza que van hacia la médula, y vamos a tener rayos medulares de Ferrein, que son los que van a ir de la base de la pirámide hacia la corteza. La unidad estructural y funcional, y recuerden siempre esto bien, porque de cada órgano tenemos que tener claro cuál es la unidad estructural y funcional, del riñón es el nefrón o nefrona. ¿Sí? Y está constituido, el nefrón o nefrona, por un corpúsculo que se llama glomérulo, que está acá, lo vemos acá, y lo vemos representado acá en este esquema, que se llama corpúsculo de Malpighi, corpúsculo renal o glomérulo renal. Cualquiera de las denominaciones es correcta, corpúsculo de Malpighi, corpúsculo renal o glomérulo renal. Para que no se les confunda con otros corpúsculos, yo suelo facilitárselos que lo llamemos glomérulo renal, ¿sí? Porque corpúsculo encontramos muchos corpúsculos en varias estructuras, y el nombre Malpighi también lo encontramos en otros órganos. Entonces, sepan que toman los tres nombres, corpúsculo de Malpighi, corpúsculo renal, pero prefiero que recuerden glomérulo renal. Este glomérulo renal o corpúsculo renal está compuesto por un ovillito capilar. ¿Qué es un ovillo capilar? Es un ovillo de vasos sanguíneos. Si una arteria entra, se distribuye como un ovillo y otra arteria sale. ¿Sí? A ver, acá, por acá entra una arteria, se distribuye todo como ovillito, los capilares son capilares sanguíneos, y va a salir otra arteria. Acá vemos lo mismo, ¿ven? Es una arteria que entra, se ramifica y se distribuye todos sus capilares como ovillo, y sale otra arteria. Este es un sistema porta arterial. ¿Se acuerdan que cuando una arteria se capilarizaba salía una vena o una vénula? ¿Sí? Bueno, en esta entra una arteria, se capilariza y se forma otra arteria. A ver, me dan un minuto. Bueno, continuamos entonces. Dijimos un sistema porta arterial. Entra una arteria, se capilariza y sale otra arteria. A ver si lo vemos acá, es chiquito el gráfico. Entonces esto sería el glomérulo renal. ¿Sí? Que a su vez también tiene una cápsula que lo envuelve, que se llama cápsula de Bowman. Esto que tenemos acá, rodeándolo, es la cápsula, que es la cápsula de Bowman, que tiene dos hojas. Una parietal, que es esta que vemos acá, que está por afuera, y una visceral que se pega y envuelve a esos capilares sanguíneos, a ese ovillito de capilares sanguíneos, ¿sí? El espacio que hay entre ellas es el espacio urinario, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver el filtrado y la formación de la orina. Este espacio se llama espacio urinario. El glomérulo o corpúsculo renal tiene dos polos. Un polo vascular, que es por donde entra, dijimos, los vasos sanguíneos, y un polo urinario, que es por donde va a salir el filtrado, que es la orina. ¿Sí? Este sería el polo urinario, este el polo vascular. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno, continuamos entonces. A ver, ¿por qué no pasa? Ya vemos. Además de ese glomérulo va a estar
formado por una serie de túbulos, ¿sí? El primer túbulo, el que sale por el espacio urinario, por el polo urinario, es el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Que puede ser, túbulo proximal, que tiene una parte contorneada, que es la mayor parte, y un pequeño sector de recto, ¿sí? Túbulo contorneado. Entonces de acá, en este polo urinario, sale todo contorneadito, que es el túbulo proximal. Es todo contorneado y este último pedacito es recto. A él lo continúa el asa de Henle, ¿sí? A ver, se me va el cursorcito, acá está. Acá empieza el asa de Henle, que tiene una porción descendente, una porción curva y una porción ascendente. Tiene porciones delgadas, como vemos acá, y tiene una porción gruesa. ¿Sí? Entonces hasta ahora la nefrona está formada por el glomérulo, por el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, el asa de Henle con su porción descendente delgada, curva, ascendente delgada y ascendente gruesa. Hasta acá vamos. Después de esto continúa este otro túbulo que también es contorneado, y es el túbulo contorneado distal. ¿Sí? El túbulo contorneado distal también tiene una porción contorneada que viene acá, y una porción recta. Después del túbulo contorneado distal, empieza otro túbulo que se llama túbulo colector. Pero el túbulo colector no forma parte de la nefrona, y es pregunta de examen, porque siempre les preguntamos, o le ponemos las opciones de cuáles son los elementos que sí forman el nefrón o la nefrona, y otros para que pongan, y siempre aparece el túbulo colector, y el túbulo colector no forma parte del nefrón o la nefrona. El túbulo colector no es parte del nefrón o la nefrona. El nefrón o la nefrona, que es lo mismo, está constituido entonces por el corpúsculo renal, por el túbulo contorneado proximal, el túbulo, el asa de Henle con todas sus porciones, descendente, delgada, curva y ascendente gruesa, el túbulo distal, y el colector no. Si bien el distal se va a continuar con el colector, no forma parte del nefrón o la nefrona. ¿Alguna duda hasta acá? Porque estos son conceptos muy importantes que tienen que saber. De todos modos, el gráfico este es un esquema y está bastante completo con todos los componentes de la nefrona. Hasta acá, ¿no? Túbulo colector, que es este, no. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Dentro de la nefrona también entran las dos arteriolas, ¿verdad? Claro, porque eso lo vamos a ver como glomérulo o corpúsculo renal, que sería este. Ah, bien. Tiene su polo vascular, dijimos, y un polo urinario. En el polo vascular va a entrar una arteria, que es la arteriola que vos decís, la arteriola aferente. Se capilariza y sale la arteriola eferente. O sea que esas arteriolas forman parte del corpúsculo renal o del glomérulo renal, parte del polo vascular. Después acá tenemos el polo urinario, donde ya se va a conectar con los túbulos contorneados, proximal, asa de Henle y así. O sea, el glomérulo forma parte de la nefrona, y las arteriolas aferente y eferente son parte del glomérulo. O sea que sí son parte del nefrón o la nefrona. ¿Esa es tu duda? Sí, profe, muchas gracias. De 10. Pasemos entonces. Cuando nosotros decimos que el nefrón es yuxtamedular, quiere decir que está cerca de la médula, ¿sí? Que los glomérulos están siempre en la corteza. Este glomérulo está en la corteza, casi en el límite, en la parte de la base de la médula, y se llama yuxtamedular. Tiene asa de Henle larga. Y después tenemos hay dos tipos de nefrón, los que tienen los glomérulos más cerca de la parte periférica, más alejado de la médula,
que son los superficiales, y esos tienen haces de Henle corta. Este es un dato no tan importante, pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, hablemos específicamente entonces cómo está constituido el riñón. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza? En la corteza los corpúsculos renales, ¿sí? El glomerulito. A ver, acá está. El que tiene polo vascular y polo urinario. Vamos a encontrar en la corteza también túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales y túbulos colectores. En la médula, en los rayos de la médula podemos encontrar túbulos colectores, ¿sí? En los laberintos corticales, que se acuerdan que eran las columnas de corteza que se introducían hacia la médula, vamos a encontrar túbulos contorneados proximales y túbulos distales. En la médula, asa de Henle y túbulos colectores. De todo este trabalengua, quiero que recuerden que los glomérulos o los corpúsculos renales solamente los vamos a encontrar en la corteza, ¿sí? En la médula vamos a encontrar principalmente asa de Henle y túbulos colectores, para que no se arme tanto lío, ¿sí? Corteza tiene todo, glomérulo renal, túbulos contorneados y túbulos colectores, distal y proximal y colectores, pero no hay asa de Henle en la corteza, no hay asa de Henle. En cambio en la médula no vamos a tener el corpúsculo glomérulo, pero sí vamos a tener asa de Henle y túbulos colectores, ¿sí? ¿Se entiende esto? Acá tenemos el glomérulo renal con su polo vascular, su polo urinario, los túbulos contorneados proximales. Acá vemos corteza, donde tenemos esos redondeaditos, son los glomérulos. Acá tenemos la cápsula. Ahí tenemos los glomérulos. Y esta es la médula, donde solamente vamos a tener asa de Henle y túbulos colectores. Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno, continuamos entonces. No tengan miedo, aunque les parezca que la pregunta sea tonta, no existe pregunta tonta, ¿eh? A lo mejor hay un montón que tenemos la misma duda y no se animan a preguntar. Bueno, empezamos con los túbulos colectores. Tenemos dentro del sistema tubular, porque tenemos el glomerulito, que es el que dijimos que es el ovillito capilar, que tiene un montón de funciones que ya vamos a ver. Y después tenemos todos los que son tubos. Tenemos el túbulo distal, que desemboca en los túbulos colectores, como dijimos, los túbulos colectores pequeños. Estos desembocan en túbulos mayores, que después van a convertirse en los cálices menores y los cálices mayores, ¿sí? De los túbulos colectores van a ir a unos conductos un poquito más grandes que se llaman conductos de Bellini, y de ahí estos van llevando orina, ¿no? Todo lo que se filtró. Y se encuentran, llegan hasta el vértice de la pirámide que dijimos que era perforada, que se llamaba área cribosa, y desde esa área cribosa se va a pasar el contenido a los cálices menores del riñón. No dejan de ser tubos, ¿sí? Los cálices menores se van a unir, van a formar los cálices mayores, que van a desembocar en la pelvis renal y van a conducir la orina a través de los uréteres. El corpúsculo renal, acá me quiero detener un poquito, ¿sí? ¿Cómo está compuesto histológicamente? Dijimos que, primero que recuerden que lo vamos a encontrar siempre en la corteza y nunca en la médula, ¿sí? Tenía un polo vascular, por donde entraba una arteria, se capilarizaba y salía otra. Una arteriola viene a ser, que es la arteriola aferente, se capilariza en forma de ovillo, y sale una arteria eferente. Tiene un polo urinario acá, que se va a comunicar con los túbulos contorneados proximales. Tiene una cápsula, que dijimos acá, que lo envuelve, que tiene dos paredes. Una que es la que estamos viendo acá, ¿se acuerdan que la veíamos como ejemplo de epitelio plano simple? Que tiene un epitelio plano simple, que es la cápsula de Bowman, que tiene dos hojas, una parietal
que es esta que es periférica, y una visceral, que es la que va a envolver este ovillito de capilares. Entre ellas dos vamos a encontrar un espacio, este espacio que vemos acá, y ese espacio se va a llamar espacio urinífero, o espacio urinario. ¿Sí? Así está constituido el glomérulo. ¿Cómo se constituye la barrera de filtración? Recordemos que una de las funciones del riñón era el filtrado de la sangre. Esa sangre entraba por esos capilares y se filtraba y se eliminaban los productos de desecho. ¿Sí? Y tenía que atravesar una barrera de filtración. La barrera de filtración se va a constituir por un endotelio fenestrado, endotelio que era un epitelio de un vaso sanguíneo fenestrado que tenía perforaciones. La membrana basal de ese endotelio, que va a estar constituida por 3 capas, una tenue interna, una densa media y una tenue externa. Después vamos a tener la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que es la que estaba envolviendo y pegadita en los ovillitos capilares, ¿sí? Después tenemos el epitelio plano simple, y hay unas células especiales que se llaman podocitos, que es como si fueran unos pulpos que envían prolongaciones a los que llamamos pedicelos. Se dice pedicelo porque es como si fueran piecitos que le salen a la célula. Entonces acá hay 2 células que tienen que recordar, una que se llama podocito, que envía prolongaciones a las que llamamos pedicelos. Los espacios que existen entre los pedicelos se llaman ranuras de filtración. La función de los podocitos es que eviten la distensión del capilar. Estos podocitos son células que con esos piecitos envuelven el capilar y lo agarran como si fuera justamente un pulpito, para que no se distienda demasiado y no se rompa. ¿Sí? Y además tiene la función de renovar la membrana basal. Después tenemos la hoja parietal de la cápsula de Bowman, todo eso es lo que tiene que atravesar, que tiene un epitelio plano simple, y se continúa con el túbulo proximal, ¿sí? Porque entre la hoja visceral y la hoja parietal teníamos el espacio urinífero donde se volcaba lo que se filtró y eso tenía que salir por el túbulo contorneado proximal. Ahora vamos a ver algo que se llama mesangio. El mesangio no es otra cosa que el tejido conectivo en el corpúsculo renal. Hay 2 tipos de tejido conectivo del glomérulo. Uno que está dentro del glomérulo, que lo vamos a llamar mesangio intraglomerular, que se encuentra en la zona, en la hoja visceral, que se refleja, quiere decir que cuando se dobla y envuelve los capilares, que deja algunos lugares descubiertos. Eso está dentro, entre los capilares y entre la hoja visceral, es conectivo que se encuentra entre los capilares y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Y tenemos uno extraglomerular, que está afuera, en realidad no está afuera, pero ya vamos a ver dónde está, que forma un sistema especial, que es el que se encuentra entre la arteria que entra, que dijimos que era aferente, y la arteria que sale, que es eferente, y es el que forma un sistema especial, el mesangio, o células mesangiales, o células de Lassis. Que ya vamos a ver es el que participa en el aparato yuxtaglomerular, que es el que regula la presión arterial. Y el otro, el intraglomerular, tiene como función la de sostén, la de concentrar la orina, y el de mantener la membrana basal, y la de fagocitosis de sustancias extrañas. ¿Sí? Entonces, no es otra cosa que tejido conectivo, uno que se encuentra adentro, y uno que se encuentra afuera, entre las arterias. Tenemos un sector tubular del nefrón, túbulo contorneado proximal, o sea, dentro de los túbulos vamos a empezar con el proximal, después el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y el colector. Tenemos que ir describiendo cada uno de esos túbulos. Vamos a hacer una descripción breve para que tengan una idea de la composición histológica y de la función.
estos túbulos los vamos a encontrar en la corteza renal. ¿Dónde nacía el contorneado proximal? Dijimos en el polo urinario del corpúsculo renal. ¿Sí? Va a recepcionar lo que se filtró en ese glomérulo. Está constituido, como vemos acá, a ver, por un epitelio cúbico simple. ¿Sí? ¿Ven los cuadraditos con sus núcleos bien centrales? Con ribete en cepillo, que no es otra cosa que microvellosidades cortas. Presentan estriaciones, pliegues y mitocondrias. Son los primeros túbulos que salen del polo urinario o urinífero del riñón. ¿Cuál es la función de estos túbulos? Es reabsorber agua, electrolitos, que ya sabemos que es el sodio, cloro, potasio, proteínas, aminoácidos y glucosa. ¿Por qué? Ustedes cuando ven un laboratorio de orina, alguna vez hicieron, vieron que informan así, glucosa, 1 cruz, 2 cruz, aminoácidos, supuestamente una orina normal, sí. Una orina normal no debe tener glucosa, debe no haber cruces de glucosa, no debe tener proteínas, porque si funcionan bien estos túbulos contorneados proximales, van a reabsorber esos elementos y los van a volver a la sangre, no se tienen que perder por orina, ¿sí? Esa es la función del túbulo contorneado proximal. Entonces, reabsorber agua, reabsorber los electrolitos, las proteínas, los aminoácidos y la glucosa. Del túbulo contorneado proximal se continúa con el asa de Henle, que tiene porción delgada y porción gruesa. Porción descendente, porción curva y porción ascendente. La vamos a encontrar siempre en la médula renal, ¿sí? Nunca en la corteza. Tiene un epitelio, depende de la zona, porque en la zona delgada tiene epitelio plano simple, y en la zona gruesa tiene epitelio cúbico simple, igual que los otros túbulos renales. ¿Cuál es la función del asa de Henle? En la concentración de orina, la permeabilidad de agua e iones en el asa descendente es permeable al agua, y en el asa fina ascendente es impermeable al agua, ¿sí? Pero para que no se les confunda tanto, recuerden que la función del asa de Henle es la concentración de la orina, ¿sí? Para que no tengan tanto lío con las asas descendente, ascendente. Acá vemos un corte histológico longitudinal de un asa de Henle, que sería gruesa porque tiene células cúbicas, ¿sí? Y acá tenemos una delgada porque tiene células planas. Ahí tenemos la diferencia, el asa de Henle delgada, la parte delgada, células planas, menor diámetro y células planas. Para que comparen con el conducto colector, pero el asa de Henle gruesa tiene células cúbicas altas y se ven bien los límites celulares. Este no es un asa de Henle ascendente, es del túbulo colector, pero para que vean más o menos la diferencia. Y seguimos, entonces, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, con todas sus porciones, descendente, curva, ascendente, delgadas y gruesas, y pasamos al túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal lo vamos a encontrar en la corteza, igual que el proximal. Tiene igual que el proximal cúbico simple, en eso no se les va a hacer mucho, no se van a complicar mucho, el epitelio es cúbico simple, pero en este no tiene ribete en cepillo, es la diferencia que tenemos entre el proximal y el distal. Ni tampoco tiene estriaciones, ¿sí? ¿Cuál es la función del distal? Reabsorber sodio y excretar potasio. Utiliza la bomba de sodio-potasio. Reabsorbe sodio y elimina potasio en orina, ¿sí? También reabsorbe bicarbonato, excreta hidrogeniones y mantiene el equilibrio ácido-base, el pH de la orina, ¿sí? Es controlado ¿por quién? Por la hormona aldosterona, ¿sí? ¿Se acuerdan de dónde salía la aldosterona? ¿Lo vimos antes de esto? ¿De qué glándula? De la suprarrenal, de la zona de la corteza, en la parte glomerular de la suprarrenal, y participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula la presión arterial.
Después del túbulo distal vamos a encontrar el túbulo colector, que les vuelvo a decir que no forma parte del nefrón o la nefrona, que es la unidad estructural y funcional del riñón en histología. Comienza en la corteza, pero se dirige hacia la médula. Es a continuación del túbulo distal. Desembocan los rayos medulares en tubos mayores hasta que llega a los de Bellini, que habíamos visto que estaban ahí en las pirámides medulares. Tiene epitelio cúbico simple también, y la función de los túbulos colectores es la permeabilidad al agua del epitelio y está regulada por la hormona antidiurética o vasopresina. ¿De dónde era esa hormona? ¿Alguien se acuerda? Vimos esa hormona. De la neurohipófisis. Muy bien, de la neurohipófisis, hormona que se almacenaba en la neurohipófisis, ¿sí? Que se la llamaba hormona antidiurética o vasopresina. Está muy bien, entonces vemos cómo se relaciona todo. Y acá lo que yo les decía como muy importante también, que tienen que tener claro el concepto del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado por el polo vascular del glomérulo, ¿se acuerdan? Por donde entraba la arteria aferente y salía la arteria eferente, y entre ellas dos había un tejido conectivo que lo llamábamos mesangia, ¿sí? Ahí vamos a encontrar unas células, las que llamamos yuxtaglomerulares, que son las células de la capa media de la arteria aferente. Y estas contienen renina. Entonces, la arteria aferente en su capa media sufre una modificación y tiene unas células especiales que son como receptores y que contienen renina en su capa media. También están constituidas por algo que se llama mácula densa, que esta la va a aportar el túbulo contorneado distal, que también es una modificación en sus células en el momento en el que el túbulo contorneado distal contacta con las arteriolas estas, en el glomérulo. Y también forma parte de acá las células mesangiales del ilio, que es lo que habíamos visto recién, que era tejido conectivo que se encontraba entre las dos arteriolas. ¿Cuál es la función? Acá es todo un trabalengua, se los digo para que lo sepan, pero quiero que recuerden, como importante la función es la de el mantenimiento del equilibrio del medio interno, que es agua y sales, o agua y electrolitos, y de la presión arterial, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Esas células de la capa media de la arteria, junto con la mácula densa del túbulo distal, funcionan como un receptor que detectan los cambios de presión arterial, y esas células de la capa media producen renina, que convierten angiotensinógeno en angiotensina. A ver, ¿me dan un minuto? Quédense un ratito, les doy un recrédito de 10 minutitos y continuamos, ¿sí?
Ahí volvimos, mil disculpas. ¿Están todos listos? ¿Seguimos, chicos? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Seguimos. Les pido disculpas. Empecemos de nuevo con el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, como dijimos, está ubicado en el polo vascular del glomérulo, ¿sí? Van a participar la arteria aferente, el túbulo distal. La arteria aferente va a aportar unas células que están en la capa media de esta arteria, que se diferencian y que contienen renina. El túbulo distal va a aportar también una diferenciación de sus células cuando contacta con el polo vascular, que se va a llamar mácula densa. Y en el medio, entre la arteria aferente y la arteria eferente, vamos a encontrar un tejido conectivo especial, a la que llamamos tejido mesangial o mesangio, que también va a participar en todo lo que es el aparato yuxtaglomerular. ¿Para qué estudiamos este aparato o para qué sirve? Es el principal regulador de la presión arterial, ¿sí? Tiene todo un sistema que detecta la bajada de la presión arterial y por el mecanismo todo un sistema para que aumente, o al revés, cuando aumenta por encima de los valores normales, por un sistema para que disminuya, ¿sí? Es un regulador de la presión arterial. ¿Cómo lo hace? Bueno, se detecta el descenso de la presión arterial, se libera la renina convierte una sustancia que se llama angiotensinógeno en angiotensina 1, luego esta angiotensina 1 se va a convertir en 2 por una enzima que viene del pulmón, que se llama convertasa pulmonar. Ahí actúan algunos antihipertensivos, como por ejemplo, no sé si ustedes tienen algún familiar, abuelo, padres que usen enalapril, que trabaja ahí en la convertasa pulmonar. Entonces, de angiotensina 1 va a pasar a angiotensina 2 a través de una enzima pulmonar que se llama convertasa pulmonar. Esta angiotensina 2 lo que va a hacer es vasoconstricción, va a cerrar los vasitos, va a regular la resistencia vascular renal y además va a producir va a estimular la liberación de la aldosterona, que es donde estaba, en la suprarrenal. Y esto va a mantener el equilibrio del medio interno y la presión arterial. No necesito que aprendan todo este caminito, que de la renina se convierte en angiotensinógeno en el 1, con la convertasa en el 2, y todo lo demás. Sí que sepan que es todo un mecanismo que detecta el descenso o el ascenso de la presión arterial y se pone en marcha todo un sistema que hace que se regule esto, ¿sí? Que se da ahí, en este polo vascular del glomérulo, y se llama aparato yuxtaglomerular, que principalmente entonces tienen que saber que regulan el medio interno y regulan la presión arterial. Todo lo demás es un poquito complejo, pero tienen que tener claro para qué está el aparato yuxtaglomerular. Y ahí lo vemos en un esquema, que en eso se queda más claro. Ahí está. Acá vamos a ver. Bueno, acá estos son cortes histológicos de microscopía óptica teñido con hematoxilina y eosina, donde vemos su polo vascular. Acá está marcando el aparato yuxtaglomerular, porque tenemos que es el túbulo distal, estas células modificadas que son las que forman la mácula densa, y por acá estaría entrando la arteria aferente y saliendo la arteria eferente, ¿sí? Polo vascular, polo urinario, entra la arteria aferente, se capilariza, entonces este ovillito de capilares, y sale la arteria eferente. Entre la arteria aferente y la arteria eferente vamos a encontrar células de tejido conectivo, que a las que dijimos células mesangiales, o células mesangiales extraglomerulares, ¿sí? Acá tenemos un esquema, para que sea más claro. Ven cómo viene la arteriola aferente. Acá en su capa media empieza a modificar, donde contacta con el túbulo distal, modifica sus células, y son las células yuxtaglomerulares. Acá tenemos el túbulo distal,
y cuando su pared contacta con todo, con las arterias aferentes y las células mesangiales, también se diferencian sus células y se convierten en mácula densa, ¿sí? Entonces el aparato yuxtaglomerular está constituido por las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, la mácula densa del túbulo distal y las células mesangiales extraglomerulares, ¿sí? Entonces este sistema es el que va a desencadenar lo que dijimos recién. Estas células van a secretar la renina, que va a hacer que se libere una enzima del pulmón que convierta angiotensina 1 en angiotensina 2, y a su vez se estimule la hormona aldosterona de la suprarrenal, y regule el equilibrio de los líquidos y de la presión arterial, ¿sí? Esa es muy, muy importante la función del glomérulo renal, porque además de filtrar, además del filtrado, tenemos la regulación de la tensión arterial, ¿sí? Ingresa, entonces acá se capilariza, acá vemos bien la cápsula de Bowman, la parietal, la cápsula de Bowman visceral, que va a envolver los capilares. Estas son las células mesangiales intraglomerular. ¿Se acuerdan que dijimos había conectivo que era extraglomerular, que era este que se encontraba entre las arteriolas? Y el conectivo intraglomerular es este que se encuentra entre los capilares. Acá vemos otro esquema, túbulo contorneado distal, estas son sus células diferenciadas en mácula densa, arteriola aferente, acá cuando contacta con las células mesangiales y la mácula densa, también se diferencian sus células en yuxtaglomerulares y las células mesangiales, ¿sí? Estos tres componentes constituyen el aparato yuxtaglomerular, que es sumamente importante en el buen funcionamiento de todo el organismo, pero este tiene la función de regular los líquidos, los electrolitos y sobre todo la presión arterial. Principal regulador de la presión arterial, el riñón, ¿sí? Con su aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Esta es la arteria eferente. Entra. Acá tenemos las dos hojas de la hoja parietal, la hoja visceral y el espacio urinífero. Por acá va a salir por el túbulo contorneado proximal, que ven que tiene microvellosidades, ribete en cepillo, y el distal no. Células intersticiales. Tejido conectivo llamado intersticial, ¿sí? No es otra cosa que es tejido conectivo. Recordemos que tenemos los parénquima, que son las células funcionales, y el de sostén, que generalmente es tejido conectivo, vasos, nervios, ¿sí? Está constituido por fibroblastos de la corteza, que se encargan de la producción del factor de crecimiento de eritropoyetina. ¿Se acuerdan que era otra de las funciones que habíamos dicho? La eritropoyetina es una hormona que va a estimular en la médula ósea la formación de la serie roja, de la eritropoyesis, la formación de los glóbulos rojos. Y hasta acá teníamos lo que es riñón. ¿Se acuerdan que después del riñón teníamos lo que conducía a la orina, que era la pelvis renal, los uréteres y la vejiga urinaria y la uretra? Entonces dentro de las vías urinarias vamos a tener lo que es intrarrenal, que son los cálices, que tenemos cálices menores, cálices mayores, que se van a unir y van a formar la pelvis renal. Todos tienen epitelio polimorfo o de transición o urotelio. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando vimos epitelios? Esos son los intrarrenales. Después extrarrenales ya tenemos el uréter, los dos uréteres, derecho e izquierdo, que conducían la orina hasta la vejiga urinaria. El uréter es un órgano hueco, ya no lo vamos a describir como órgano macizo y parenquimatoso, es un órgano hueco, que tiene también por ser hueco lo describimos en capas. La capa mucosa va a tener el epitelio polimorfo, urotelio de transición, con membrana basal y conectivo laxo, como todas las mucosas. Luego tenemos la muscular, que en los 2 tercios superiores tiene 2 capas, una longitudinal interna y una circular externa, y en los 2 tercios, y en el tercio inferior, tiene una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Y después tenemos la adventicia o serosa. ¿Se acuerdan que diferencia entre adventicia y serosa era
si estaba encubierta en un mesotelio. Hay partes que están envueltas en el meso, en el peritoneo, y otras que no. Entonces las que están libres en el retroperitoneo tienen adventicia, y hay una pequeña porción donde se introduce la vejiga que tiene serosa. ¿Sí? Que no es lo mismo, es tejido conectivo, vasos y nervios, nada más que en la serosa teníamos un epitelio plano simple que lo cerraba y lo cubría. Ahí me volví. Y vamos acá una imagen de los uréteres, ¿viste? Que decía que tiene luz estrellada, ¿sí? Tiene la mucosa con el epitelio alto, que es el epitelio estratificado especializado, el urotelio, o de transición o polimorfo, tejido conectivo laxo. Después viene la capa muscular. Estas no tienen submucosa, tienen mucosa y muscular y adventicio serosa, no tienen submucosa. Tiene la capa muscular, que depende del tercio que encontramos, son 2 o son 3, y tiene la adventicia, en este caso, con adiposo, conectivo, vasos, nervios. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Mm? Epitelio polimorfo, conectivo laxo, muscular y adventicia. En el caso de una pequeña porción donde se introduce en la vejiga, también tiene serosa, que no sería otra cosa que acá cerrando con un epitelio plano simple. Y vamos a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un órgano que lo que hace es concentrar y almacenar o colectar ahí la orina. Recibe la orina de los uréteres, y tiene también, la describimos, es como una bolsita, se describe como un órgano hueco. También tiene mucosa, muscular y adventicia, y no tiene submucosa. En la mucosa también tiene el mismo epitelio que los uréteres, polimorfo, o epitelio o urotelio, o epitelio de transición, o mixto, alto, un epitelio estratificado, conectivo laxo, que es corionolamina propia, y una capa muscular plexiforme. ¿Qué quiere decir plexiforme? Que no tiene una circular interna, una circular, no está dispuesta así, está dispuesta en distintas direcciones, ¿sí? Entonces, se llama plexiforme. Y también tiene adventicio serosa, depende del sector, ¿sí? En la pared anterior, generalmente, si está en contacto con otros órganos, tiene adventicia, y en la pared posterior, que está libre, tiene serosa. Y por último la uretra, que es distinta en la uretra masculina y la uretra femenina. En la uretra masculina tenemos 3 porciones, porque la uretra masculina es también el conducto eyaculador, se comparte entre la función urinaria y la función reproductiva, y tiene 3 porciones, una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. La porción prostática tiene epitelio urinario, ¿no? Epitelio polimorfo, o de transición o urinario. La membranosa tiene pseudoestratificado o plano estratificado. Y la esponjosa tiene pseudoestratificado y tiene unas glándulas especiales que se llaman glándulas de Littré, que ya vamos a ver cuando veamos aparato reproductor masculino. ¿Sí? No se olviden que la uretra masculina se comparte con el conducto eyaculador. Y la uretra femenina tiene epitelio plano estratificado, tiene glándulas mucosas y tiene músculo liso, ¿sí? Y no se comparte con el aparato reproductor, ¿sí? La uretra femenina es solamente de eliminación de orina. En cambio, la uretra masculina, por el mismo conducto, se produce la eliminación de orina y la eyaculación. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ya terminamos, creo. A ver si las demás son imágenes. ¿Dudas? Vieron que nos centramos como más importante en lo que son los riñones, las funciones y las estructuras histológicas del riñón son como, digamos, tienen más importancia que todo lo que son después las vías urinarias, que solamente en las vías urinarias lo único que se hace es conducir lo que se filtró en el riñón, desde el riñón hasta la uretra para ser eliminado. ¿Alguna duda?
Bueno, chicos, si no tenemos más dudas, lo dejamos, vamos a subir la clase como hacemos siempre, a la plataforma, y les voy a subir el link. Y les voy a subir el Power. Y no se olviden que les voy a estar avisando en qué momento vamos a subir una mini evaluación con unas múltiples opciones, con los temas que vimos hasta ahora, para que no se dejen estar y no se amontonen mucho, ¿sí? Cualquier duda que tengan me hacen saber. Que tengan muy buen fin de Profe, semana. Sí, en la clase pasada usted dio aparato digestivo, glándulas anexas. sí, Ah, y ahora el bueno. claro. Gracias. Y ahora va renal. Anterior a ese tuvimos aparato digestivo, la parte tubular, ¿sí? Todo lo que era estómago, esófago, estómago, intestino. Después vimos glándulas anexas, hígado, vesícula biliar y páncreas, y ahora vemos urinario. Nos quedan los 2 reproductores, y vamos a ver este año, otros años no se hizo, pero vamos a tratar de introducirnos con algo de embriología, fecundación y mínimas nociones de embriología, que a lo mejor no entren en el final, porque no se las dimos a los años anteriores, y por ahí hay chicos que deben el final y no les puedo hacer un examen diferente a cada uno. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Y vamos a tener clases de repasos también. Bueno, como les decía, que tengan buen fin de semana, y que por favor se cuiden mucho. Estamos en una situación de emergencia sanitaria prácticamente. Sé que algunos no están acá, están en sus domicilios que no son en La Rioja. Lo mismo está todo el país mal, pero nosotros principalmente estamos muy complicados, así que les pido por favor que se cuiden todos. Saludos y nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Hasta luego, profe.